Bienvenidos y bienvenidas a mi canal un día más. Hoy vamos con el deseo número 10. Este deseo le voy a hacer con una técnica que seguro que habéis hecho alguna vez, pero bueno, a mí me apetecía bastante y es que voy a poner unos banderines. Para ello lo que voy a hacer va a ser cortar unas tiritas de cartulina plateada de Joana Rivero, una de las que tiene que vienen en pack de 5 unidades. 5, no. Ahora mismo no recuerdo si son 5, no, son 6 unidades porque vienen 2 de cada. Bueno, con diferentes texturas, y lo que voy a hacer va a ser cortar, bueno, pues de la zona esa que teníamos así en la que yo he ido recortando cosas, y ahí voy a aprovechar, dejo ya la cartulina recta y voy a cortar unas tiras de 2 centímetros y medio de anchas y de 1,5 centímetros de ancho. Entonces también las podéis cortar de 3 y de 2, un poco dependiendo del tamaño que queráis los banderines. Os voy a enseñar cómo hacer un banderín sin necesidad de tener una máquina. Entonces, bueno, pues por si alguna tiene alguna duda al respecto, pues que no es necesario tener máquinas para hacer banderines. Os lo voy a explicar en estos pequeñitos, pero lo podéis pasar a cualquier tamaño. Entonces lo que necesitamos es eso, pues una base, en este caso como estoy trabajando con estas cartulinas, y unos papeles decorados que midan medio centímetro menos de ancho. ¿Vale? De momento yo no voy a medir el alto, después cortaré según me apetezca. Entonces, para las cartulinas que medían 2,5 centímetros vamos a medir a 2, y para las de 1,5 a 1 cortaremos. Yo he utilizado trocitos de papeles, restos de papeles que tenía, y ya sabéis que soy muy de utilizar todos esos cachitos que quedan. Y bueno, pues lo que voy a hacer va a ser algo muy sencillo, que si alguien no sabe hacer, pues le sirve, yo encantada. Como os decía, son restitos, trocitos que me han ido quedando. Normalmente yo no suelo tirar ningún papel, ningún resto de papel, aunque sea una tira, hasta que no termino mi proyecto, porque hay veces que nos puede servir para adornar. Entonces, aunque sean trocitos pequeños, lo que suelo hacer con ellos es meterlo en una bolsa pequeñita, y entonces nada, pues de ahí, por ejemplo, para el tema de los banderines, pues alguno de los trocitos chiquititos que había los he ido cogiendo. Para hacer un banderín es muy sencillo. Bueno, vais a ver que yo voy a cortar más o menos, porque como quiero que queden a diferentes alturas, es que eso ni siquiera lo mido. Pero si queréis una medida concreta, lo que tenéis que hacer es cortar medio centímetro más pequeño, tanto de alto como de ancho, el papel de la base que vayáis a poner. Si queréis, de alto le podéis dejar 1 centímetro más, y así no os vais a equivocar nunca, pero vamos, con medio centímetro tenéis, porque es lo que vamos a dejar al final en el borde. Entonces lo único que hay que hacer es, sobre el papel, marcar a 1 centímetro, ¿de acuerdo? En este caso porque son chiquititos, si es a 1, a 2, a 3, a lo que queráis, y hallar el centro. Y desde ahí, desde la esquina, cortamos, según como veis, hacia ese centro que hemos hallado. La altura dependerá del banderín que tengáis. Así nos vamos a asegurar que los dos lados queden iguales. ¿Vale? Ahí lo único que estoy haciendo, pues he pasado cámara rápida, porque estoy haciendo todo el rato lo mismo, pero es eso. O sea, calculáis, en este caso 1 centímetro, pero en banderines más grandes pues podemos dar 2, 2,5, 3, ¿vale? Incluso yo he habido en algunos que eran bastante grandes que he dado 5 centímetros de alto. Y es hacer una diagonal desde ese punto medio
hasta los dos extremos. Cuando son banderines muy grandes, yo os recomiendo que pongáis la regla y así no os vais a torcer. Ahora simplemente vamos a pegar los banderines a nuestra cartulina y vamos a recortar, ya nos quedaría por recortar solamente el filito de abajo, el resto ya está hecho. Entonces, como veis, hay de diferentes tamaños, que para mí es lo que queda bonito, pero depende, ya os digo, si vais a poner un cartel o lo que vayáis a hacer con estos banderines. Nuestra hoja es chiquitita, tampoco iba a poner unos banderines enormes. Incluso hay, como veis, podemos hacer el otro tipo de banderines que va a la contra, ¿vale? Ahí se me había quedado un banderín demasiado igual al resto y lo que he hecho ha sido simplemente cortarlo por la mitad. Ya está. Así le hacía un poquito más pequeño. He vuelto a hacer el pico y sin problemas. Pero ya os digo, aunque en estos a priori no es necesario sacar la medida, sí que quería que porque es muy chiquitito, entonces es muy fácil calcular el centro a ojo. Pero sí os quería explicar para que si vais a hacer piezas más grandes, supieseis cómo las hacemos sin necesidad de máquina. A su vez, en este caso porque van a ir así planitos, pero si queremos poner un cordón que vaya entre medias, no que vaya con ojales ni nada de eso, sino que vaya entre medias, lo que hacemos es que de la zona de arriba le damos 1,5 centímetros más a nuestra base y plegamos por ese lado y ya tendríamos por donde pasar nuestro hilo. Vamos a cortar un papel de 15,5 por 19,5 porque va a ir en la trasera del deseo de ayer, del deseo del número 9. En breve coseremos, pero coseré a máquina, pero os comentaré cómo lo podéis sustituir. ¿Vale? Me gusta meter diferentes técnicas y además este diario está súper chulo en ese sentido porque vamos metiendo distintas composiciones y técnicas sencillas. Probablemente haré algún pop-up más, pero de momento técnicas así sencillas y rápidas. Yo en uno de los banderines voy a aprovechar uno de los que son más anchos y voy a poner mi deseo, ¿vale? Lo que me sucedió fue que no tenía tinta negra a mano. Entonces vais a ver un truco para cuando escribimos algo con un sello y lo tenemos que hacer en marrón porque no tenemos negro. Simplemente lo que me vais a ver hacer va a ser pasar después una vez que esté seco, con un rotulador negro indeleble por encima del sello ya puesto. Vamos, repasar las letras como si estuviese calcando. Lo suyo es hacerlo directamente porque para eso son los sellos, pero yo ya os digo, no disponía de la tinta negra en ese momento, y para no frenar la grabación del tutorial, esperar otro día, etcétera, pues bueno, lo he hecho así. Entonces mi deseo es tener fuerzas para seguir luchando por mis sueños, aunque nadie lo entienda. Es un sello de Bellas y Creativas de Joana Rivero y pone eso: lucha por tus sueños aunque nadie los entienda. Bueno, pues eso, voy a ponerle ahí, y eso, para mi deseo es tener fuerzas para poder seguir haciendo eso, sea cual sea el sueño de cada uno. Fuerza y paciencia, siempre. Entonces, bueno, recordaros que este tipo de tinta es de secado muy lento, entonces hay que esperar un poquito a que seque, y como me veis, ahí lo que voy a hacer va a ser repasarlo con negro. No os lo voy a pasar ahora mismo a cámara rápida porque vaya rollo estar viendo como yo repaso un rotulador negro, pero simplemente deciros que es de un 0,4, la punta es 0,4 y es un indeleble calibrado. A mí me gusta utilizar los rotuladores calibrados porque no se abre la punta,
¿vale? Normalmente utilizo de la marca Micron y este, si no recuerdo mal, es de Unipapel, que era el que tenía a mano y bueno, también es una firma que utilizo, es más barata que Micron, pero mi favorito es Micron, sinceramente. No me llevo comisión, por ninguno de ellos, pero, pero bueno, yo os digo los materiales que más me gusta utilizar. Entonces, eso, así lo he hecho. Vamos a colocar un poco por encima de la hoja, más o menos como quedaría, y lo que vamos a hacer va a ser pegar directamente nuestra hoja decorada a la cartulina blanca. Ya sabéis, blog, cola blanca, cinta doble cara. El problema es que voy a hacer ahora los agujeros y ya os comenté que, bueno, al final las máquinas terminan estropeándose. Entonces, porque se queda adherido el pegamento y no hay forma humana de quitarlo de la cinta de doble cara. Pero poderse hacer, se puede hacer, pero yo no lo hago por eso. Al final utilizo mucho esas máquinas y salen muy buenas, pero utilizándolas correctamente. Si no, lo que pasa es no solamente porque se queda adherido el pegamento, sino porque además termina desafilando esa zona en la que troquela, en la que sube el troquel. Entonces, no sé, yo lo hago así por eso, simplemente. Vamos a situar los banderines. Podéis probar distintas composiciones, bueno, pues como más os guste. Y yo lo que voy a hacer va a ser cuando los pegue, no voy a dar pegamento sobre toda la superficie, sino solamente sobre la zona superior, ¿vale? Como hasta la mitad del banderín, algo menos de la mitad del banderín. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir después poder introducir por debajo la foto, escrito, otro deseo más grande, ampliado, lo que queramos. Entonces lo voy a hacer así por eso. En este lado no voy a poner relieve porque ya simplemente al superponer unos banderines encima de otros, pues ya me da ese efecto de relieve. Entonces no lo voy a hacer, ya os digo, por eso. Una vez situados en la zona en la que queréis, ¿veis? Por ejemplo, aquí es muy importante tener el agujero hecho porque si no hubiésemos calado el banderín también. Una vez que lo tenemos ya planteado, en vez de quitarlos todos, vais de uno en uno, que así es más fácil porque ya tenéis preparado el montaje. Entonces, pues nada, hacéis eso, los vais pegando de la forma que os he dicho para poder colocar después nuestra cartulina. Y realmente es algo muy sencillo, que queda muy bonito y que se puede utilizar en cualquier tipo de hoja. No tiene que ser una solo y exclusivamente una página de Navidad. Yo lo utilizo mucho cuando hago álbumes de bebés, tarjetas de cumpleaños, para el tema de comuniones. Los banderines suelen ser muy recurrentes pues para poner fechas, nombres, cosas así. Y recordad que, claro, si el azul va debajo, hay que pegarle antes que los dos chiquitines que tenemos. Pero ya os digo, es una composición muy sencilla que queda muy bonita, queda muy lucida y no lleva mucho trabajo. Y que podéis utilizar para otros proyectos. Yo al final con este proyecto lo que estoy intentando es enseñaros muchas formas de adornar, porque mucha gente me ha dicho que tiene problemas a la hora de cómo adornar una página. O sea, no tanto en el montaje, porque hay montajes muy sencillos que quedan muy bonitos, sino a la hora de adornar. Entonces lo que os estoy intentando enseñar es cómo con unos papeles que a priori no llevan adornos, porque no llevan ningún die-cut, ninguna pegatina, nada de nada, podemos hacer nuestros propios adornos y no hay ningún problema. Entonces, simplemente pues con unas cartulinas
básicas o no tan básicas, depende, a lo mejor para vosotros la cartulina básica es solamente la blanca, pero bueno, pues con algún tipo de cartulina de texturas, de diferentes colores se puede hacer. Ahí he cortado la cartulina color rosita de Cora Project, es un rosa perlado, brillante, pero es monísima porque no brilla excesivamente, y la he cortado a 10 por 10 centímetros. No, perdón, a 9,5 por 9,5, es del trocito que me quedó de hacer el montaje de la cascada. Es de 9,5 por 9,5. Y lo que voy a hacer va a ser aplicarle pegamento y pasarlo por debajo de alguno de los banderines. Aplico pegamento, pego, ahí se me salió un pelín, pero bueno, no pasa nada porque esa zona es donde iba a ir el número. No calculé muy bien el bloque que tenía que echar. Estoy pendiente a más cosas y entonces vamos a poner el número 10 sobre la cartulina azul, que me encanta. Como el fondo no es muy oscuro, utilizo esa. Cuando el fondo es oscuro, utilizo pues el otro azul claro. Pondremos el número 10, ya es 10, que ayer me decía alguien, no recuerdo quién exactamente, pero me decía, ya es 9, sí, pues ya es 10. Y pegar, como siempre, el número sobre la cartulina, recortar dejando un filito y ahora le colocaremos. Veis que es un montaje muy muy sencillo, pero ahora imaginaros que estéis haciendo pues una tarjeta de felicitación o simplemente un álbum, cualquier tipo de álbum, porque dependiendo de cómo pongáis los banderines, y os sirve incluso para las contraportadas o dependiendo de cómo sea el tipo de álbum, para una página interior perfectamente. Hay álbumes más sencillos, otros que llevan más montajes, pues depende un poco. Y ahí colocaré el número 10. En vez de pegarlo entero, haré como en el caso de los banderines y voy a pegar solamente por una zona para poder poner después, poder colocar la foto. ¿Veis? Hago como una especie de sonrisa. Esta vez lo he puesto con cola blanca y nada, lo pongo en esa zona. Y ese sería mi deseo número 10. Espero que lo hayáis pasado genial. Nos vemos en el deseo número 11 y que tengáis una feliz noche scrapera. Un besito y hasta pronto.